Damos gracias al Señor por poder compartir nuevamente. Esta es la Iglesia Discípulos de Cristo en Castleberry y esta es la Sociedad de Adultos que dirige nuestra hermana Dalia, la iglesia pastoreada por el reverendo Héctor Santiago, y compartimos la segunda parte. El viernes pasado estuvimos hablando de la introducción a las cartas a las 7 iglesias que las describe en el Apocalipsis. En esta noche, pues entonces vamos a entrar de lleno, después de haber dado una introducción, vamos a empezar con nuestra iglesia, ¿verdad? La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y entonces, una de las cosas que teníamos en el tintero, las iglesias son los destinatarios. Y entonces esos destinatarios reciben un mensaje de un remitente y el remitente es Cristo. En la introducción que vimos el viernes pasado, vimos cómo Cristo es el que le da la orden a su siervo, a Juan. Entonces le dice, escribe, ¿verdad? Y le da ese mandato, de manera que entonces vamos a mirar así, de manera sucinta, ese primer destinatario, ¿verdad? El destinatario y la descripción que se hace del remitente, que es Cristo. Y tenemos, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2, los versos del 1 al 7, ¿verdad? Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Entonces dice la descripción que hace de Cristo, cuando dice escríbela, ¿verdad? Dice que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros, como vimos la vez pasada, esas 7 estrellas que estaban no sobre la mano, sino en la mano, donde Dios está agarrando, y el término en griego sugiere agarrando fuertemente en su mano, en su puño, dentro de su puño, ¿verdad? A los pastores, que es lo que dice que los ángeles, el ángel de la iglesia, pues es el pastor. Y entonces para Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas, es decir, los pastores en su diestra, y la diestra también es representativo, al decir la diestra a la derecha, es representativo de autoridad y de poder. Así que Jesús se está revelando a sí mismo como el que tiene el ángel de la iglesia, el pastor, en su mano y en la mano derecha, que es símbolo de autoridad y de poder. De tal manera que entonces cada pastor recibe la autoridad y el poder, no de ellos mismos, sino de Dios. La iglesia de Esmirna, en la salutación, ¿verdad? Cristo se revela como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió, pues indefectiblemente que es Cristo. Entonces, cuando se trata de la iglesia de Pérgamo, se presenta el Señor Jesús como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Verdad? Todo esto lo vamos a ir viendo un poco más en detalle cuando vayamos iglesia por iglesia. Hoy empezaremos con Éfeso. Tiatira, que está en los versos del capítulo 2, del 18 al 29, entonces en la descripción de Cristo se presenta como el Hijo de Dios. Tiene los ojos como llama de fuego. Recuerdan que habíamos hablado de esa mirada penetrante que escudriña. Y entonces que tiene pies semejantes a bronce bruñido. Y eso también es muy representativo, porque cuando se habla de pies semejantes al bronce, el bronce bruñido quiere decir que está muy brillante, que ha sido sometido al calor y se le ha dado brillo, y es un brillo, ¿verdad?, refulgente. Pero cuando habla de pies de bronce, implica también autoridad y determinación en el juicio. También eso está implicado en esos pies de bronce, ¿verdad? Que es una pisada firme, pesada, que donde cae, como nosotros diríamos, donde cae ese pie, no hay matojo que vuelva a salir, como uno dice en broma, ¿verdad?
pero a lo que se refiere es a ese juicio que cuando Dios emite un juicio, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el Señor emite un juicio, ha dado oportunidades, ¿verdad? Como hemos hablado en muchas ocasiones, esa cláusula de salvación. Pero si la persona persiste en que no quiere recibir la exhortación, pues entonces después que viene el juicio, pues ya la cosa se pone un poco más difícil. Ahora, siempre hay alternativa. Siempre el Señor deja la puerta abierta para que nosotros consideremos las advertencias y los señalamientos que Él nos hace. En Sardis dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Cuando habla de los 7 espíritus, recuerden que dijimos que en Apocalipsis hay representación de nombres, símbolos, colores, todo es un símbolo, ¿verdad? Y cuando habla de los 7 espíritus, no es como dicen por ahí, ¿verdad? No son las 7 potencias, es que se refiere a la plenitud del Espíritu de Dios. Es mirar el Espíritu de Dios de una manera integral, pero que tiene diversas manifestaciones, diversas acciones. Entonces, utiliza intencionalmente el número 7 como quien dice, hay Espíritu de Dios suficiente para cada una de las iglesias. Y todas esas cosas las tenemos que tener en mente. Seguimos entonces con Filadelfia. Para Filadelfia se presenta a Jesucristo como el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David. También muy importante porque recuerden que la profecía bíblica es que Jesús viene del linaje de la casa de David, ¿verdad? Entonces, el Señor está diciendo, David, yo vengo de esa genealogía de David, pero el que tiene las llaves no es David, las tengo yo. Entonces, Jesucristo dice, el que tiene las llaves de David, es decir, la casa de David fue el instrumento que Dios usó para que el Mesías Salvador viniera a esta tierra, pero el que tiene las llaves es el dueño. David y lo que él representa, la casa de David, fue el instrumento que Dios utilizó para traer al Salvador. Así que el que tiene las llaves de David es Jesús, ¿verdad? Como le decían, hijo de David. Entonces, la séptima de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, dice que Él es el amén, el verdadero, el principio de la creación, ¿verdad? El principio de la creación. Aquí tengo que, dice, el principio soberano de la creación de Dios, ¿verdad? Y se sigue presentando Jesucristo como el soberano, el que tiene el poder y el que tiene la autoridad. Entonces, cambié el mapa que teníamos anteriormente, porque en el otro mapa, esta parte aquí de las iglesias y la ubicación de las iglesias, estaba tan centrado en esta porción y entonces decía mar Adriático. Hacemos la corrección en esta noche, porque no es el mar Adriático. El mar Adriático sale en la otra lámina, pero el mar Adriático corresponde a la parte del mar Mediterráneo que está entre Italia y Grecia. Ese brazo de mar ahí, que es como es parte del mar Mediterráneo, es lo que se conoce como el mar Adriático. Esta ruta comercial donde está ubicada el Asia Menor y donde están ubicadas las iglesias es lo que se conoce como el mar Egeo. Me percaté de eso cuando estaba viendo la grabación y entonces yo dije, no es el mar, no es el Adriático, es el Egeo. Así que tomen nota de eso, ¿verdad? Para que estemos en la perspectiva correcta. Entonces,
La iglesia número 1, la de Éfeso. Les indiqué que ese título del autor, de que es la iglesia sin amor, yo no lo comparto porque yo no lo veo de esa manera. Así que entonces le puse por aquí la iglesia que abandonó su primer amor. Porque no es lo mismo abandonar el primer amor, no es lo mismo que no tener amor, son dos cosas diferentes. Así que Éfeso lo vamos a poner como la iglesia que abandonó su primer amor. La iglesia de Éfeso fue la primera en recibir su carta. Si usted se fija, ya habíamos dicho que era una ciudad que tenía un centro postal. Lo vamos a señalar a continuación. Dentro de todas las cosas que tiene, que vamos a ir viendo todo lo que tiene Éfeso, pues una de las cosas que tiene es un centro postal. Pero la ciudad estaba también, era la más próxima a donde estaba Juan en Patmos. Así que es la primera carta, la primera iglesia en recibir la primera carta. Y es una iglesia que es catalogada por Cristo como una iglesia buena y mala, ¿verdad? Éfeso era buena porque había mantenido su trabajo y su ortodoxia, es decir, su doctrina, su sana doctrina. Eso se ve detalladamente en el capítulo 2, los versos 2 al 3 y luego en el 6, ¿verdad? Había sido celosa con la sana doctrina. ¿Por qué entonces podemos decir que era mala? Pero no es que sea mala, de perversa, sino de esas cositas que el Señor nos advierte. Pues, ¿por qué podría decirse que no es tan buena? Porque había dejado su primer amor, como dicen los versos 4 y 5, ¿verdad? Porque había dejado su primer amor. Ahora vamos a entrar a ver, ¿verdad? Que fue que le adelanté un poquito cuando les mencioné el centro postal. Ahora es que vamos a ver unas cositas interesantes en relación a la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Y dice que Éfeso es una ciudad de Lidia, que Lidia era todo el territorio, en la costa occidental del Asia Menor, a mitad del camino en que en cuestiones en la ruta terrenal, toda esa ruta que va por tierra, no la marítima, la terrenal. Mileto, que es la más cercana que está a Patmos, que está al sur de Éfeso, y Esmirna, que está al norte. Entonces, en el medio de ese, fíjese la importancia en términos comerciales para la ubicación, la posición geográfica, ¿verdad? Y entonces dice que estaba en la encrucijada de caminos comerciales naturales sobre la arteria principal que iba desde Roma en el occidente hasta todo el mercado que había en el oriente, que era un mercado bastante amplio. ¿Qué cosas tenía entonces Éfeso? Dado que estaba en una ruta comercial y entonces eso hacía que había mucho movimiento económico y se sitúa como una ciudad, ¿verdad?, de prosperidad. Dice que poseía el célebre templo de Artemisa, ¿verdad? Que también se conoce de la misma manera. Recuerden que está la tendencia de las deidades de la mitología griega. Entonces, cuando las provincias romanas, pues casi siempre eran las mismas deidades, pero le cambiaban los nombres. Por eso es que usted va a ver que en ocasiones dice Artemisa, en ocasiones dice Diana, pero es la misma deidad que representaba a una diosa madre, ¿verdad? Como también como de la fertilidad, la representaban en una estatuilla que era del torso hacia arriba, y para llevar el concepto de que era la diosa madre, pues le ponían muchos pechos, porque se relacionaba el pecho con la madre que alimenta a sus criaturas, ¿verdad? Así que está ese templo que representaba a esa diosa, y entonces era un templo tan y tan tremendo que era considerado como una de las siete maravillas del mundo de aquella época, ¿verdad?
que no era cosa sencilla para considerarse una de las 7 maravillas de aquella época. Ahí tenemos entonces, como hemos hablado, de que Éfeso era una ciudad próspera. Fíjese que todas estas calles son losas de mármol, estas son las ruinas. Imagínense en aquella época esa ciudad. Y esto era una calle, no era una avenida, era una calle del pueblo. Esas losas eran mármol, como les dije, pero como si fuera poco, estas ruinas de estas columnas que se van viendo a todo lo largo de la calle eran también unas columnas en mármol. Fíjense, vaya notando toda la opulencia y todo lo que eso implica en términos al mensaje que el Señor le da a la iglesia. Aquí entonces tenemos el gran teatro de la ciudad de Éfeso. Entonces, fíjese, ay, se me fue un poco esto del lugar. A ver si lo puedo traer. ¿Cómo lo puedo traer a su sitio otra vez? Ahí. Estoy aprendiendo el manejo de esto, ¿sabes? Fíjese que aquí está prácticamente la localidad, las viviendas. Lo que decíamos de las calles, estas calles no eran adoquines, no, eso era mármol, como en la diapositiva que vimos al principio. Mire entonces, en relación al poblado, mire usted entonces el tamaño de ese teatro. Por eso dice el gran teatro. Y como si fuera poco, esa avenida que se ve aquí también es una avenida de mármol. No sé si se lo pueden apreciar bien, pero todas esas columnas que se ven ahí también son en mármol. O sea que la avenida era en mármol y las columnas también. El gran teatro dice mostrando la avenida de mármol que lleva desde la ciudad de Éfeso al puerto, que es un puerto cercano. Por eso hay ese tráfico. Es importante que tengamos en mente, mire, no era un camino con muchas, ¿verdad? Desviaciones, no. Camino derecho que llegaba hasta más allá no voy a usar mucho el cursor porque muevo pero que al final, pues, esa calle llegaba hasta el puerto. En este momento, como esto eran ruinas, lo que hicieron fue que removieron las placas, rellenaron y pusieron las placas de mármol encima. Por eso es que se ve así, de esa manera tan lisecito, ¿verdad? Pero cuando se descubren las ruinas, pues eso estaba bien escarpado. Bien, ahí tenemos entonces el teatro. Déjame aquí. Ahora, después que vimos el teatro, ahora vemos la biblioteca. Se relaciona que toda ciudad que es próspera le da énfasis a las bellas artes, le da énfasis a los deportes y le da énfasis sobre todas las cosas a la instrucción. Fíjense todos los conceptos que están implícitos, ¿verdad? En lo que es una ciudad próspera. Y estaba esa gran biblioteca de 2 pisos en aquella época. Ahí están las ruinas. Se conoce como la Biblioteca de Celso, porque esa biblioteca se construyó en honor a Tiberio Celso Polomiano. Polomiano. Me da trabajo pronunciar ese nombre. Pero entonces vaya viendo las estructuras aledañas, vaya viendo el tamaño de la biblioteca. O sea que Éfeso era una ciudad en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, no está así ahora lo que hay son ruinas, pero ustedes saben que ahora con la tecnología y todas estas cosas se reconstruyen
Así debe haberse visto en aquel tiempo, debe haberse visto el templo de Artemisa o de Diana de esa manera. Nótese la elevación. Por eso siempre la tendencia de que los lugares de adoración eran los lugares altos y donde se ofrecían sacrificios o donde, dependiendo, ¿verdad?, eran los lugares altos. Así que imagínense qué impotente era ese templo donde estaba ubicado, había que subir muchísimos escalones para llegar allá a adorar, pero que esas adoraciones muchas veces se convertían en lo que se llamaban bacanales, ¿verdad? Se convertían en orgías y todo ese tipo de cosas dentro de estas culturas paganas, ¿verdad? Así lucía entonces, se entiende que así lucía el templo de Artemisa o de Diana en aquella época. Numerosos judíos que poseían el título de ciudadanos romanos residían en Éfeso, manteniendo allí una sinagoga. Usted puede examinar en Hechos 18 y versos 19 y 19-17, ¿verdad? Ahí tienen las citas bíblicas. Dice, los judíos en Éfeso disfrutaron durante mucho tiempo una posición privilegiada bajo el Imperio Romano. Esta información es la que obtenemos de Antigüedades de los Judíos, de Josefo, ¿verdad? De Flavio Josefo, que es una fuente histórica tremenda, es una de las fuentes más valoradas y más preciadas porque arrojan tanta y tanta información valiosa para uno poder comprender el texto mejor, ¿verdad? Entonces, ahí en Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo describe, ¿verdad? Esa situación privilegiada que tenían los judíos. Recuerden que los judíos eran muy hábiles en el comercio, así que tenían cierto poder económico y entonces habían unas cositas que se negociaban con el imperio. Seguimos entonces diciendo, mostrando, ¿verdad? Esta es una sinagoga judía en Éfeso. Ahí están las ruinas, ¿verdad? Que validan todo lo que, porque casi siempre la arqueología lo que ha hecho es poner en evidencia que los escritos de Josefo estaban muy ciertos, muy correctos. O sea que por un lado el historiador y por otro lado la arqueología y por otro lado la escritura, pues indefectiblemente la Biblia es la palabra del Señor. Entonces, Éfeso se convirtió en centro del culto imperial y llegó a poseer 3 templos oficiales del emperador, ¿verdad? Mereciendo triplemente el arrogante título de Neocoros. Esto quiere decir la ciudad de Éfeso como guardiana del templo de los emperadores. No es poca cosa cuando estamos hablando de Éfeso. Además de ser el Neocoros de Artemisa, ¿verdad? Y ahí está el relato en Hechos 19 del alboroto que se formó en Éfeso, ¿verdad? Y todo eso evidenciado por el historiador Josefo, por las Sagradas Escrituras y también por la arqueología, como les recalco. Había, como mencioné al principio, un centro postal, ya que Éfeso era la principal ciudad de la provincia romana en el Asia Menor. Entonces, ahí tenemos parte de las ruinas, de lo que queda del templo al emperador Adriano. Nótese que esos templos eran hechos en mármol y entonces toda esa que se labraba, todo esa eran obras de arte tremendas, ¿verdad? Porque todas esas columnas y todo era adornado de una manera bien particular. Bien, entramos de lleno entonces en el verso número 1 de la carta, que como ya hemos dicho,
escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando Jesús habla, se identifica. Eso es importante tenerlo en mente, porque cuando usted oye por ahí mucha gente diciendo esto y lo otro, mire bien cómo sucede la revelación escatológica, es decir, la revelación, la profecía para los tiempos postreros, para los tiempos del fin, para lo que va a ocurrir, pero para el tiempo postrero, que es lo que queremos decir con la profecía escatológica. Escribe al ángel de la iglesia. Y es que en la mentalidad apocalíptica, el mensaje, fíjese, a quien primero se le da, ¿a quién? Al ángel de la iglesia. No se le da a fulano, a mengano y a perencejo y que el último que se entere sea el pastor. Esa no es la estructura que nosotros vemos en las cartas, en las 7 cartas a la iglesia. Así que a quien primero se le dirige el mensaje profético es al ángel de la iglesia. Y entonces es interesante y lo va a notar en todas las salutaciones, ¿verdad? Que dice, escribe al ángel de la iglesia que está, en este caso, que está en Éfeso. Nótese que no dice a la iglesia de Éfeso, dice a la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que las iglesias tengamos claro que la iglesia no es nuestra. Nosotros estamos en la iglesia discípulos de Cristo, la iglesia hispana discípulos de Cristo en Castleberry, no de Castleberry. Porque si decimos que es de Castleberry, pues le pertenece a Castleberry. Pero el Señor es enfático diciendo que es la iglesia que es del Señor, pero que está situada en Castleberry. Con todas las iglesias le dice lo mismo. Y esta de Éfeso no es la excepción. Escribe al ángel de la iglesia, al pastor, a la iglesia que está en Éfeso. Y recalco, la iglesia no es de Éfeso, sino que es del Señor, y es la iglesia del Señor que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, como ya lo hemos explicado, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Importante, cada uno de esos candeleros representa una iglesia, y el Señor se pasea no solamente en una o en la otra, en la que es más linda, en la que más atributos tiene. No, Él se pasea en todas, con sus virtudes y sus defectos. Como nosotros decimos, ¿verdad? En forma jocosa, con sus verrugas y sus arrugas, el Señor se pasea en medio de las iglesias. Ahora, para que el Señor se pasee en medio de las iglesias, tiene que ser la iglesia del Señor que está ubicada en tal o cual sitio, ¿verdad? Él se pasea. Y en ese pasearse, Él ministra. En ese pasearse, Él da palabras de aliento. En ese pasearse, Él corrige, ¿verdad? Entonces aquí se identifica. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Nótese la forma clara, transparente. Aquí no hay lenguaje ambiguo. Aquí no hay para dejarlo, ¿verdad? A la interpretación, sino que de una manera clara dice esto. ¿Y qué es lo que dice? Es esa primera palabra de reconocimiento, ¿verdad? Como pudiéramos decir, no solamente de reconocimiento, sino de aprobación. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Oiga, qué iglesia privilegiada.
porque lo más que nos cuesta, una de las cosas que más nos cuesta es la paciencia. Pero entonces hay algo que aquí hay que cogerlo con pinzas, porque conozco tus obras, fácil de entender. Conozco tu arduo trabajo, fácil de entender. Paciencia se entiende fácil, aunque sea fácil de ejecutar, difícil de ejecutarlo, pero se entiende. Ahora, ¿qué puede malinterpretarse? Y de lo que muchos nos acusan en estos días. Dice que él también conoce que no puede soportar a los malos. Vamos por parte, antes de entrar a los que la iglesia ha aprobado. Porque cuando dice que no puede soportar a los malos, no quiere decir que odiamos al que no está conforme a la sana doctrina. Lo que no podemos soportar es que la doctrina falsa se meta en la vida de la iglesia. Eso es lo que no podemos soportar. La infiltración. Y esta iglesia de Éfeso, aunque es representativa de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, dependiendo del autor, ¿verdad? Porque unos dicen iglesia primitiva, otros dicen iglesia apostólica, pero se refiere a esa primera etapa de la iglesia. Pero dice que aún en esa primera etapa de la iglesia habían unos malvaditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la iglesia no debe de soportar? No es de una manera excluyente cerrarle las puertas a las personas que no piensen como nosotros. No, no se trata de eso. Y eso hay que tenerlo claro porque nos acusan de eso. Se trata de que las doctrinas, las falsas doctrinas que ese grupo de personas representan, no se puede permitir que se infiltren dentro de la vida de la iglesia. Y es como si el Señor que le habló a Éfeso en el siglo primero para los años 50 y tanto, pero el mensaje se escribe la iglesia surge, pero la carta se escribe en los 90, en el 95. Toda esta dinámica del cancelamiento de Juan en Patmos, o sea, de estar en esa isla, del 94 al 96 se entiende que la fecha de la redacción es en el 95. Y ahí, desde esa época, el Señor le habla a Éfeso, pero nos habla a nosotros también. Entonces, no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea que esto de los falsos apóstoles no es de ahora. Así que iglesia del Señor, tengamos los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos y que al igual que en Éfeso nosotros también seamos celosos con la sana doctrina. Porque dice, los has probado. ¿Ah? No hay que tener la super fe de que todo lo que oímos lo tenemos que dar por bueno, porque nos dicen que si no lo damos por bueno es que no tenemos fe. Cuidado, cuidado. La iglesia sí tiene que pasar un sedazo. ¿Y cuál es ese sedazo? Las Santas Escrituras. ¿Verdad? Si pasa el sedazo de las Escrituras, gloria a Dios. Pero si no, nos toca a nosotros probar los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué dice el Señor? Y le da como un aplauso, ¿verdad? Un reconocimiento. Dice, tú los has probado y los has hallado mentirosos. Está diciendo, mira, estás bien porque has sabido colar, como dicen, la paja y el mosquito, las has sabido colar a la luz de la palabra del Señor. Ese verso 2, bueno, es que si uno va a decidir, mire, cada versículo está cargado de un mensaje poderoso. Verso 3, sigue reconociendo virtudes. Dice, fíjate,
reconozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, porque cuando uno tiene que asumir postura para rechazar la invasión de ideas que no están en sintonía con la revelación de Dios, hay que sufrir. Tenemos que sufrir como lo estamos sufriendo. Hay por ahí falsas doctrinas, pare de sufrir. Mire, ese no es el mensaje bíblico. El Señor nos advierte y nos dice, en el mundo tendremos aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Pero entonces dice, has sufrido porque nos tildan de que somos personas que odiamos, que tenemos un mensaje de odio, nos tildan de que somos excluyentes, que le cerramos las puertas del reino a las personas que no piensan como nosotros, nos dicen fundamentalistas, que todo lo que a usted se le puede ocurrir nos dicen. Y nosotros no podemos, por el hecho de no sentirnos lastimados, el mensaje de Jesucristo no se puede negociar jamás. Jamás. El mensaje de Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Y negar la verdad es negar a Cristo. Así que hay sufrimiento, pero en confianza, sabiendo que el Señor ha vencido. Por eso es que decimos que Apocalipsis es un libro de esperanza y recibimos la esperanza y el gozo de que no estamos solos en el sufrimiento, sino que el Señor en el sufrimiento está con nosotros. Y entonces dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. Por amor. Por eso es que yo no puedo aceptar que digan que Éfeso es una iglesia sin amor. Porque Jesucristo, hablando de la iglesia, dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Ve? Y no has desmayado. Y ahí ese verso es clave, porque la iglesia no podemos decir que sea mala, porque la iglesia sí conservaba, si no hubiera conservado el amor por el nombre, por el Señor, no hubiera tenido obras, no hubiera tenido arduo trabajo, no hubiera tenido paciencia. Y recuerde que la paciencia es un don del Espíritu Santo. Así que la iglesia tiene todos esos atributos y el Señor se los reconoce, ¿verdad? Y lo destaca. Y dice que ha retenido y que no ha desmayado. Oiga, es difícil estar pasando por el crisol, estar sufriendo el vituperio y no desmayar. Y el Señor nos invita no a que a huir del sufrimiento, sino a que entendamos que el sufrimiento lo vamos a pasar, pero no solos, que en todo tiempo Él está con nosotros y Él reconoce nuestro sufrimiento. Oiga, eso no se queda en el aire, ¿verdad? Y dice, y no has desmayado. Y la exhortación implícita es que no desmayemos, por difíciles que se pongan las situaciones. No es fácil. No es fácil estar en este aislamiento, ¿verdad? Pero no desmayemos, porque el Señor nos ha dado la victoria. Éfeso era una iglesia cuidadosa de la doctrina, como hemos dicho. Jesús había advertido que vendrían lobos con pieles de oveja, como en Mateo 7:15, ¿verdad? En ese momento en el Sermón del Monte. Fíjese bien que son lobos rapaces vestidos de oveja. Ese Sermón del Monte es tremendo. El apóstol Pablo también había repetido la misma advertencia en Hechos 20:29, y que la iglesia se guardara de esos lobos rapaces, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos, estar atentos.
Y los líderes de Éfeso habían tomado muy en serio estas advertencias y no toleraban los falsos maestros ni a los falsos apóstoles, ¿verdad? Eso debe ser un aliciente para nosotros asumir esa misma postura, porque el Señor la reconoce. Pero ahí viene entonces el pero, en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor reconoce las virtudes, pero cuando nos tiene que hacer un señalamiento por amor, Él lo hace porque nos ama. Pero tengo contra ti. Usted se imagina que el Señor, cuando estamos orando, estamos meditando, reflexionando en su palabra, que el Señor nos dijera, como en ocasión lo ha hecho, dice, tengo contra ti, tengo algo contra ti. Y entonces uno se sobrecoge y a uno le da dolor cuando el Espíritu Santo nos redarguye sobre los errores que como seres humanos cometemos. Y nos duele en lo más profundo cuando viene ese redarguir del Espíritu. Por eso es que se sufre, porque uno se da cuenta qué mal lo hice. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, tengo contra ti que dijiste esto y esto. Tengo contra ti que te comportaste de esta y esta manera. Tengo contra ti que molestaste, fastidiaste. Y el hermano, la hermana, recibamos, aunque con dolor, pero con paciencia. Estemos receptivos para cuando el Señor nos diga, tengo contra ti. Porque eso también es parte del Evangelio. Eso también es parte de la administración. Nos encanta que nos impongan las manos, que nos ministren y que nos digan muchas cosas lindas. Pero cuando viene la palabra de que el Señor nos tiene que decir, tengo contra ti, pues no estamos tan receptivos como el Señor quisiera que estuviésemos, ¿verdad? Y ahí les estoy dando testimonio, porque me ha ocurrido no pocas veces donde siento el redarguir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me deja ver lo mal que dije o lo mal que dije. Así que abrazamos el mensaje de la iglesia a Éfeso. Entonces dice, tengo contra ti, y la palabra de advertencia. Vas viendo el esquema, el saludo, el Señor se identifica, después viene la palabra de reconocimiento, después viene el pero. Yo reconozco que tienes estas cosas, pero tengo que señalar, de verdad, por eso destaqué, pero, y entonces después no dice, pero te voy a talar porque dejaste tu primer amor. Y no dice eso, no dice eso jamás. Ahí viene la exhortación. Ahí entonces se abren las ventanas de la misericordia y el Señor nos dice, recuerda, acuérdate de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Del lugar que estaba, del primer amor. Cuando le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda que estabas arriba en el primer amor y has caído. Recuérdalo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. No se queda ahí. Y arrepiéntete. Llamado al arrepentimiento. A veces pensamos que el llamado al arrepentimiento se circunscribe a los inconversos, pero el Señor le está hablando a la iglesia y a la iglesia le dice, recuérdate dónde estabas en el primer amor, recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, es decir, vuelve al primer amor. Y ven esa forma clara. Entonces, la palabra de advertencia. Primero es la exhortación al arrepentimiento. Después que exhorta al arrepentimiento, viene la palabra de advertencia.
Si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué va a pasar cuando venga pronto a ti? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este versículo 5 es lo que se llama, tanto en la profecía del Antiguo Testamento como en la profecía la escatológica, la de los tiempos posteriores, es lo que se llama la cláusula de salvación, el mensaje profético. ¿Cuál es el elemento en común que tiene la profecía y la escatología? Precisamente es esa cláusula de salvación. Si no tiene la cláusula de salvación, póngale un signo de interrogación. Esto de decir, el Señor me dice, o el Señor me dijo, lo primero es que si es el Señor me dijo algo que ya pasó, eso no es profecía. Pero las supuestas revelaciones que tiene la gente, el Señor me dijo que estos temblores de Puerto Rico vinieron como juicio porque Puerto Rico está mal. Mire, si usted analiza eso dentro del contexto de lo que es profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en la escatología, porque hay también escatología en los libros de Daniel, de Ezequiel, de Joel, ¿verdad? Hay escatología también, no solamente del Nuevo Testamento. Pero el elemento que comparten esos dos criterios proféticos es que tienen que tener una cláusula de salvación, un llamado al arrepentimiento, una muestra de la misericordia de Dios y la advertencia. Si después que ocurre todo eso, la persona no reflexiona, entonces el Señor actúa. Y ahí entonces vemos que ¿qué es lo que hace el Señor? Que quita el candelero de su lugar, ¿verdad? Pero tenga eso bien presente para cuando usted oiga palabras proféticas por aquí y por allá, lo pase por ese sedazo. Porque todas las profecías en la Escritura tienen ese elemento en común. Vamos a tratar de ir acelerando para darle tiempo a las preguntas. Verso 6. Después que le dice, tengo contra ti, te llamo, y si no te arrepientes, voy a remover el candelero de su lugar. O sea, tú como iglesia, que eres el candelero, te voy a quitar. Pero entonces mire la misericordia otra vez, como se reitera y se reafirma. Pero tienes esto, vuelve a hacer énfasis en lo positivo, vuelve a retomar las virtudes de la iglesia, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Primero le dijo que había probado los que se decían que eran apóstoles y no lo eran, y que había conservado, ¿verdad? Toda su ortodoxia, ¿verdad? Todo lo que es la sana doctrina. Les da el regañito y vuelve a retomar las virtudes. Aborreces las obras de los nicolaitas. Y no solamente dice, mira, tú las aborreces, yo también, dice el Señor. Esa es la parte difícil que el mundo secular se le hace difícil de comprender. Porque el Señor dice que aborrece las obras de los nicolaitas. No dice que aborrece a los nicolaitas, sino que aborrece las obras de los nicolaitas. Y hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, ¿quiénes eran esos nicolaitas? Es importante. Dice que eran adeptos de ciertas doctrinas perniciosas que se introdujeron en las iglesias de Éfeso y de Pérgamo, porque más adelante va a ver en el mensaje a Pérgamo que el Señor vuelve a destacar y vuelve a mencionar a los nicolaitas. Así que recuerde bien, el Señor aborrece las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas, ¿verdad? Y entonces dice, ¿tú aborreces esas obras? Éfeso, yo te felicito porque tú las aborreces y yo también. Es decir, estás bien.
Sigue así. No te dejes pasar en el lenguaje cotidiano acá nuestro, que siempre tiene el matiz este de la broma. No te dejes pasar gato por liebre, ¿verdad? Está atento, evalúa, prueba si son de Dios o no, que para eso te di la revelación, para eso te di las escrituras, para que pases todo mensaje por el sedazo. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito más de los nicolaitas. Se supone que se trataba de unos discípulos, o sea, de los discípulos de un hereje llamado Nicolás. Pero nada, escuche bien, porque hay mucha gente por ahí diciendo, no hay ninguna base para afirmar que fuera el diácono que lleva ese nombre de Nicolás que aparece en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el verso 5. No tenemos evidencia de ningún tipo, ni escritural, ni histórica, ni arqueológica. No existe ninguna base para nosotros afirmar que los nicolaitas venían de este Nicolás, ¿verdad? Que menciona cuando está mencionando a las personas ahí que fueron llamadas a servir como diáconos. No se refiere a eso. La primera alusión a esta hipótesis se halla en los escritos de Irineo. Estamos hablando de base histórica. Libros que, aunque no son canónicos, contienen tanta y tanta evidencia histórica que vale la pena, ¿verdad? Tomarlos en consideración. Entonces, Irineo, hacia el 175 después de Cristo, en los escritos de Irineo contra las herejías. Entonces, hace alusión a las herejías o las doctrinas de los nicolaitas. Entre los gnósticos, ¿verdad? Que es una vertiente, el gnosticismo, pues tenía tantas vertientes, ¿verdad? Entre los gnósticos del siglo III había una secta de nicolaitas, eso es ya más adelante, que enseñaba a sí mismo la libertad de la carne. Es posible que aquellos fueran los herederos de la corrompida doctrina de los primeros nicolaitas. O sea que cuando en el siglo III, es decir, el 200 y pico de la era cristiana, ya se hablaba de la historia registra a unos nicolaitas y una controversia con el gnosticismo, pues probablemente sean herederos de aquellos primeros nicolaitas que ya para el año 95 se estaban infiltrando en la vida de la iglesia. Así que es importante también tener en cuenta todas estas doctrinas. Dice que estos nicolaitas, dice, siguiendo la doctrina de Balaam, enseñaban a los cristianos que a causa del principio o del concepto de la libertad cristiana podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales, al igual que los paganos. Mire, actos inmorales, como les dije, que cuando se hacían cultos a la diosa Artemisa o Diana, pues había toda serie de orgía y de borrachera y todo eso. Así que el mensaje a Éfeso, ¿verdad? Al igual que los paganos, en este tiempo la gente se quiere acomodar también dentro de un concepto de libertad y de que Dios es amor y que Dios es amor y un concepto de libertad mal infundado. Tenemos entonces que la iglesia contemporánea está sufriendo esa misma situación. Así los nicolaitas instigaban a los cristianos a no observar las prescripciones del Concilio de Jerusalén que se había reunido en el año 50 de la era cristiana, ¿verdad? Después de Cristo. Eso está en Hechos 15, ¿verdad? El concilio. Y específicamente el verso 29, pero ese capítulo es tremendo. Entonces, para terminar, el mensaje que también es compartido con todas las iglesias, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es Génesis capítulo 3, los versos 22 al 24, que habla cuando el Señor dice, mira, te vamos a sacar, porque dice, vamos a sacar al hombre, ¿verdad? Recuerden que es un Dios trino. Dicen, vamos a sacar al hombre de, del paraíso porque ya comió del árbol de la ciencia del bien y mal, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y sea eterno como uno de nosotros. ¿Verdad? Ahí se ve la Trinidad de Dios. Así que, bien importante, lo va a ir viendo en todas las iglesias. El que tiene oído, o sea, esto es el que quiera oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice el que tiene oído, refiriéndose a los miembros de la iglesia de Éfeso, no dice el que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a la iglesia de Éfeso. No, va a tener un oído atento para escuchar lo que el Señor le dice a las, en plural, no a una sola iglesia, a las iglesias. Es decir, que los que estaban en Éfeso les aplicaba el mensaje que también a la iglesia de Esmirna, que le dice lo mismo, el que tiene oídos por ahí oiga a las, en plural. O sea que el mensaje no es a una iglesia exclusivamente, sino que atiende una necesidad particular de una iglesia en una dispensación o en un momento determinado o en una localidad determinada, pero no es ese el único mensaje. Es el mensaje viéndolo de manera holística de que el mensaje a las iglesias nos aplica a todos. Así que con esto nosotros hemos concluido el mensaje a la iglesia de Éfeso y entonces aquí terminamos hasta el próximo viernes que estaremos entonces con la iglesia de Esmirna y tratando, porque como tenemos nada más que 4 viernes, tratando de entonces resumir lo más que podamos para coger Esmirna y Pérgamo. Vamos a tratar de cuadrarlo, así que el Señor les bendiga y les guarde y entonces aquí concluimos la participación. Dios les bendiga.